Hola BitLavers, hoy quería hablar de una cosa que me resulta muy interesante y muy importante en los días que vivimos, y es en eso que yo llamo la cultura del loop. El principio de todo esto fue cuando a los Bee Gees se les jodió una grabación, básicamente. Solamente había quedado un trozo de una grabación de batería en cinta, no olvidemos. ¿Y qué pasó? Que el productor dijo, pues vamos a loopear esto. Y cogieron, hicieron un loop. Fijaos en Staying Alive, la batería. Siempre es igual. Ya la panacea fue cuando se inventó el sampler y a mediados de los 80, la MPC 60, diseñada y desarrollada por el señor Roger Lynn. Para mí esto es un punto de inflexión, ¿vale? Y no voy a hablar de este punto en sí, voy a hablar de un loop específico que por avatares de la historia quedó como en el subconsciente de todo el mundo. Da igual que hayas escuchado nu metal o rock o simplemente la televisión, este loop te sonará. Es lo que llamamos el Amen Break y viene de un tema de los Winstons del año 69. Este pasó un poco sin pena ni gloria por la historia. Y a mediados de los 80, pues toda esa gente de Estados Unidos que con su MPC o similar, con la EMO SP12 o lo que sea, creaban sus beats sampleando trozos de vinilos. Claro, es lógico pensar que esta gente, la mayoría afroamericanos, pues tuvieran una educación musical que escuchaban música funky, soul, jazz y demás. Muchos cogerían vinilos de tiendas de segunda mano, de sus padres, lo que sea, y empezaban a samplear trocitos por ahí instrumentales que les valdrían para hacer las canciones. Así que este loop se convirtió como en la piedra angular de muchos temas de los 80 de hip hop, ¿vale? Que ahora pondré unos ejemplos, hasta la mera creación de un estilo musical, y es el drum and bass. Al llegar a Europa, especialmente a Inglaterra, en la zona de Bristol, que es donde vivía la comunidad jamaicana, o mayoritariamente, fue desarrollándose otro estilo mucho más acelerado, basado en ese mismo loop, que es el que conocemos como drum and bass. Hay que hacer un pequeño Kit Kat aquí y decir que el nombre Amen Break se ha extendido a cualquier otro loop que posea unas características similares, sónicamente hablando, a este. Veréis carpetas en librerías de sonido por ahí de drum and bass que se llama Amen Break y no todas suenan exactamente a este loop que os he puesto. Ahora vamos a pasar a la parte técnica para enseñaros cómo nosotros en la época nos buscábamos la vida para coger ese loop que tenía una duración determinada y un tono y velocidad determinado para cuadrarlo en contentos musicales diferentes. Aquí tenemos la muestra que suena tal que así, con un poquito de contexto extra de ese loop que probablemente ya habréis escuchado. Así es como suena este fantástico loop. Lo primero que hay que hacer para usar un sampler, que fue esa revolución magnífica que llegó en los años 80 y que nos afectó a todos los que estábamos por esos lares en esas épocas, es buscar el punto 1 de ese sample, donde empieza, que sería este pequeño puntito de aquí. Una vez detectado el principio, importante detectar el final. Esto sería el final. Con lo cual vamos a hacer una cosita, vamos a finamente a editar si fuera necesario y vamos a escuchar sobre todo cómo surte efecto cuando el loop termina y vuelve a empezar. Bueno, la cadencia rítmica es bastante correcta teniendo en cuenta que esto está tocado pues por un batería. Aquí está, recortar la muestra del clip a la selección temporal. Ahí está, y nos quedamos solo y exclusivamente con esta partecita de aquí, la cual vamos a introducir en un canal MIDI a un simpler. Lo primero que tenemos que decir, puestos en un contexto de los años 80,
los samplers no tenían esa famosa tecnología del Ableton llamada warping, sino que cuando tú tocabas a partir de la nota original, se aceleraba y hacia abajo. De aquí es donde empieza la magia y donde empieza como la gran paradoja sobre la que siempre pienso, y es como este loop y después otros parecidos fueron explotados hasta la saciedad para crear diferentes estilos e influir de una manera tan tremenda en el subconsciente popular. Porque desde NWA hasta Shy FX, tenían una cosa en común, y eso era este loop. Lo que pasa que en un contexto se bajó para crear el hip hop, o muchos de esos primigenios temas del mismo, y se subió de tempo para crear el drum and bass y el jungle. Tengamos en cuenta que los primeros samplers en los 80 tenían una memoria muy limitada y funciones limitadas. Me permitían muchos de ellos poner solamente un compás de ese loop, y si quería hacer trozos para poder tocarlos por separado, tenía que hacerlo a mano tal cual que así. Como si yo estuviera viniendo aquí y cogiendo el final, este final maravilloso aquí en el Simpler, y quedándome solo con la primera rodaja, que sería esta. Y luego copiar esto en la siguiente tecla del teclado y seleccionar el siguiente golpe, y luego el siguiente golpe, y luego el siguiente golpe. Bueno, ya me estoy repitiendo mucho, ¿vale? Creo que queda clara la idea, ¿verdad? Pues ahora tienes una función maravillosa y automática, que es poner el sampler en modo slice. Luego tú puedes venir a cualquiera de estas rayitas azules, que son las detecciones de los transitorios. Un transitorio es un pico muy rápido de la señal en un periodo de tiempo muy corto. Y como podréis observar, todas las percusiones tienen muchos transitorios, ¿no? Con lo cual, el programa hace uso de esto para crear estas marquitas. ¿Que no te gusta bien dónde lo detecta? ¿Que este no te parece correcto? Bueno, pues lo coges y lo mueves aquí y te quedas contento. Puntualización muy importante. Últimamente veo que está muy de moda lo noventero y demás. Y hay mucha gente que viene al estudio a mezclar, a producir cosas que me dicen, es que no me suena tan noventero, tan auténtico. Yo hago una cosa, si quiero que esto me suene más libre y natural, y es ponerlo o en modo clásico o one shot, clásico preferiblemente, porque puedo hacer loops, ¿vale? Y selecciono la parte hábil de este loop que me quiero quedar. Vamos a coger este punto como punto 1. Siempre recomiendo ir a grosso modo con un sampler, luego abrir la visión y volver a recalibrar un poquito el punto número 1 para que empiece. Vale, perfecto. Ahora vamos a detectar el punto final. Y venga, nos vamos a quedar con un compás. Simple y efectivo. Puntualización. El warping dentro del sampler, que existe hace varios años, nos permite subir el tono sin cambiar la velocidad. Y esto es una cosa muy importante que quería tocar como final de este vídeo, y es que la consecuencia de que un sampler clásico suba y baje a la par la velocidad y el tono es una cuestión natural. Si tú coges uno de estos tubitos huecos con los que jugaban los niños que silban, le das muy rápido, va a generar frecuencias agudas, y si le das lento, va a generar frecuencias graves. O sea que es una cosa que en la naturaleza no se puede separar, pero con un algoritmo sí. Y esto es la tecnología del warping. Pero tened en cuenta que a medida que te alejas del tono central, la señal se empieza a cuartear. Esto es muy interesante también para experimentar con el sonido, pero si quieres mantener la realidad, quítale el warping.
no pierde la pegada como cuando tiene el warping encendido. Tratad de experimentar con esto, tanto con el warping encendido como apagado, y veréis que cambia la sonoridad y os dará resultados diferentes en diferentes producciones. La pregunta siempre es: ¿qué se merece la producción que estoy haciendo? ¿Este o este otro sonido? Seguidme para más vídeos. Vía BitLaber.